La obesidad es una patología que va en aumento en el mundo, por eso hoy vamos a hablar de un programa con supervisión médica de pérdida de peso. Doctora Alejandra Abril, ¿en qué consiste este programa? Efectivamente, este programa lo hacemos con un seguimiento médico en el consultorio de cirugía plástica, acompañado de nuestro aliado, el Dr. Glam Bienestar y Belleza. Ustedes tienen 3 pilares, ¿cuáles son? Efectivamente, mira, para que algo funcione debe estar con unas bases firmes. Entonces, nuestro primer pilar es un medicamento a través del cual le ayudamos a los pacientes con la saciedad y el vaciamiento gástrico para que puedan hacer realidad esos cambios de hábitos alimenticios que se acompañan de nuestro segundo pilar, que es el plan de alimentación. Las dietas restrictivas no funcionan con el tiempo. Tiene que uno enseñarle a los pacientes a alimentarse de una mejor manera, y este es un programa diseñado con una nutricionista enfocado en el bienestar del paciente y en el alto consumo proteico para que no pierda masa muscular, sino que la pérdida de peso sea a exentas de los depósitos de grasa. Y en nuestro tercer pilar es el que se da o el que hacemos en nuestro centro de bienestar y belleza, en el que sometemos a nuestros pacientes a una terapia de regeneración celular con la cámara hiperbárica, una desintoxicación iónica y con una sueroterapia, y lo acompañamos de drenajes linfáticos para que nuestro cuerpo pueda asimilar todos estos cambios que está teniendo durante la pérdida de peso. ¿Por qué es importante combinar una cosa con la otra? Es muy importante porque nuestro cerebro, el cerebro humano, no está hecho para perder peso. Nuestro cerebro le va a decir a toda costa a nuestro cuerpo que no pierda peso, que no pierda cúmulos de grasa. Lo que él va a hacer es empezar a perder masa muscular a expensas de perder el peso, y es lo que debemos cambiar. Por eso nos enfocamos tanto en la actividad física también de los pacientes. Le damos una guía, esto debe ir acompañado del deporte, de que las personas fortalezcan su masa muscular y de esta manera el depósito que se pierda sea el de grasa y no de músculo. En la piel de Valeria Galvis se han superado las mujeres a quienes ha encarnado en la pantalla. En la vida real, ella misma, llena de fe y fuerza interior, ha vencido dolorosas pérdidas, la más reciente, la de su bebé, como lo cuenta en esta charla sincera en Sinceramente Cris, en la que hablamos de la maternidad que le permitió experimentar lo más lindo, pero que también le generó su mayor dolor siendo una niña. Entrevista completa en mi canal de YouTube Sinceramente Cris. Suscríbete para que la campanita te recuerde del estreno. Resiliencia es la capacidad que tenemos todos de afrontar situaciones difíciles y seguir adelante. Y a ti, Valeria, te han tocado varias situaciones difíciles. Digo esto porque desde pequeñita, cuando tenías 2 años, perdiste a tu mamá. Sinceramente, Valeria, ¿en qué momento has sentido que te ha hecho falta tu mamá? Aunque tu abuelita pues la ha reemplazado muy bien y ha sido tu mamá presente todo el tiempo. Pero no sé si cuando niña, en algún momento tú decías, es la abuelita, quiero a mi mamá. Cris, yo creo que uno, así tenga esa figura materna que es mi abuela, uno siempre añora y tiene esas preguntas de qué hubiera sido si mi mamá hubiera estado viva. Entonces, en el colegio, en la casa, cuando tuve mi primer novio, cuando me fui a vivir fuera de Colombia, todos esos momentos donde uno dice, quisiera contárselo a mi mamá, y quisiera escuchar lo que ella pensaba, opinaba, esos consejos de mamá que solo te los puede dar ese ser humano que te tuvo, aunque sin desmeritar todo el trabajo que ha hecho mi abuela, a la cual yo llamo mamá, pero hay una brecha generacional, sí, que es muy diferente. Mi mamá terrenal, mi abuela tiene hoy 76 años, mi mamá tendría 50 y pico. Entonces, si hay algo generacional donde uno dice, esa mamá, qué rico tener ese consejo y esas palabras de la mujer que te tuvo. ¿Qué pasa cuando tú ves, en qué momentos tú buscas esa foto que yo he visto que has posteado muchas veces, que es donde ella se ve, pues a la edad que ella murió y que tú habías nacido, que ella estaba muy joven? Esa es una de las pocas fotos que tengo de ella. Yo tengo esa foto y yo creo que 2 más, y yo la miro con una añoranza y con una nostalgia, pero al mismo tiempo con esa vaina de qué linda era y qué hermosa era, como tratando de buscar sus palabras detrás de una imagen. Yo la veo cuando estoy triste,
Cuando la necesito, busco esa foto y siento un poquito de tranquilidad de saber que así tal cual me está acompañando desde otra dimensión. Vale, tú a diferencia de muchas personas tienes algo particular y es que tú le hablas a tu niña interior. Lo vi, lo he visto. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a tu niña interior cuando la buscas y en qué momento la buscas? Porque ¿sabes qué? En estos momentos, cuando estamos grandes y cuando nos pasan tantas cosas en la vida, decimos, pero ¿por qué la repetimos o por qué estamos actuando de esta manera? Es como cuando uno empieza a decir, ¿será la niña interior? Pero no es común que la gente busque a su niño interior y le hable, pero tú sí lo haces. Yo lo hago, Cris, y lo hago como un ejercicio de volver a mí y de volver a esa raíz y también de animarme y de encontrar esas palabras de si puedes, si pudiste, lo estás haciendo bien, tranquila, confía, todo va a estar bien. Te hablo desde el futuro, te hablo desde un lugar ya pasó, desde un poquito la madurez y el entendimiento que te dan los años, como le hablara yo creo que a una hija, de decirle tranquila, todo va a estar bien. Así la estés pasando mal en este momento, todo va a estar bien después, porque creo que todo tiene ese propósito divino y para crecer, para evolucionar, y esa niña interior no es que la vea aislada a mi adulta, sino que es esa mini versión de mí de decir, todo va a estar bien, tranquila. ¿Has sanado haciendo ese ejercicio? Yo creo que sí, Cris, yo creo que sin darte cuenta uno va sanando con los años, pero sobre todo como con los tropiezos, los obstáculos. Sanar es complicado, Cris, ¿no? Sí. Es una tarea que te tienes que dar y que tienes que hacer, es un camino que tienes que transitar, porque si no es esa escapatoria donde siempre tomamos para no sanar, porque el hecho de sanar quiere decir que te vas a enfrentar a lo que te duele. Sí. Y creo que muchos de nosotros evitamos el dolor porque inevitablemente es un camino incómodo. Entonces, después, no, mejor aplacemos esto que hay que sanar. Pero cuando realmente te tienes que enfrentar al dolor, llega un momento en que dices, me toca pasar por este camino lleno de piedras para salir al otro lado de la orilla y decir, mirar hacia atrás y decir, sí he sanado, pero creo que nunca vas a terminar de sanar. Hasta el día que nos muramos, hasta ese día sanamos. Es muy duro, ¿no? Pero yo creo que más difícil que eso es tomar la decisión y decir, bueno, voy a enfrentarme a esto y lo voy a hacer porque necesito estar bien, o sea, tener tú la conciencia, que tú la tienes, de hacerlo y enfrentarlo, ¿vale? Cuando tú estabas chiquitina, que tu papá se queda solo también con su bebecita, pierde a su esposa, que era el amor de su vida. Además de esto, en tu casa enfrentan un problema, una situación que es el alcoholismo. ¿Cómo ocurren las cosas y cómo salen de esto? Cuando mi mamá muere, claro, yo hoy en día hablo de esa pérdida con mi papá y hoy, después de 30 años, él me dice, para mí ha sido lo más doloroso que yo he vivido en mi vida, ha sido la muerte de Marisol. Y sin juzgarlo claramente y desde un lugar de la empatía y la compasión, él se enfrenta a un problema de alcoholismo y de adicciones muy fuerte, donde yo viví toda esta infancia y esta adolescencia con un padre que no sabía si iba a volver. A lo que me refiero es con ese miedo y esa herida de abandono, de se fue, ¿qué hora es? Es viernes, es sábado, con ese miedo. La gente que tiene padres que tienen problemas con el alcohol creo que me van a entender mucho de una fiesta familiar y hay alcohol, ¿qué va a pasar? Siempre es vivir como con ese miedo y esa zozobra de que algo grave pueda pasar, tanto en la casa, en un ámbito familiar, como en la calle de le puede pasar algo. Claro. Creo que él vivió todo este alcoholismo y toda esta adicción como una batalla para apaciguar su dolor, para apaciguar sus heridas, y después de muchos años
yo hablo con él y le digo y le cuento, le digo, te entiendo, no te juzgo, te juzgué durante muchos años porque era una niña donde sentí ese dolor. Hoy en día te veo como un ser humano que no, desde su nivel de conciencia empezó a resolver ese dolor y, y te libero. No voy a dejar que cargues con esa responsabilidad más. Es decir, te libero y yo también me tendré que hacer cargo de ese abandono y de esas heridas sin estarte echando la culpa, porque uno siempre tiende a echarle la culpa a los papás sí, de todas sus desgracias. Y yo creo que todo eso pasa con un propósito divino decidido hasta antes de nacer entre él y yo para entender un montón de cosas. Hoy, en este momento, cuando ya tú estás grande, cuando ya todo eso quedó en el pasado, ¿qué puedes decirle a la gente que está afrontando eso, que está sumida en eso, que está pasando ese momento? Porque digamos que ya en este momento tú saliste, lo entendiste, lo abrazas y lo comprendes, pero los que están metidos en ese problema en este momento. Como familiar de alguien que está pasando por una etapa de adicción, le diría, no lo juzgues, pero tampoco esperes salvarlo, porque no es tu responsabilidad salvar a otro ser humano, ni sacarlo de ese estado. Claro que lo puedes acompañar y le puedes brindar tu mano, pero si la persona no quiere salir de ese estado, no importa lo que tú hagas. Y lo digo en cuanto a relaciones de pareja, en cuanto a todo tipo de relaciones, tú no puedes cambiar al otro, porque no tienes ese poder mágico, si no todos viviéramos en idilio. Y para la persona que está atravesando y que está en ese hueco donde ve que la única salida es la droga, el alcohol, los vicios, no sé, no me siento capacitada para dar ese tipo de consejos porque creo que es algo tan difícil. Creería que uno de los consejos sería pedirle a Dios y tratar en lo posible de encontrarle ese sentido a la vida donde se puede ser feliz sin algo externo, sin una sustancia, sin algo externo. Pero, Cris, es muy difícil porque por más de que la persona quiera, son adicciones de muchos años y creo que se requiere más que voluntad, una red de apoyo, buscar ayuda profesional, etc. ¿Cómo fue para tu abuela afrontar todo esto? Afrontar, tener la niña, que ya para ese momento cuando uno tiene sus hijos grandes, uno dice, ya pasé por esto. Claro. Y llegas tú, una bebé, y el tiempo ha cambiado mucho. A ella le ha tocado contigo, creo que estar muy vinculada a todo lo que estamos viviendo, porque para ellos es como, listo, check, y si no entienden cómo funciona el celular y todo, pues no importa, pero no, porque tenía una hija muy joven con la que le tocaba estar al día. ¿Cómo fue eso para ella? Y además pues entiendo que tu papá no estaba. Yo creo que para ella ella tiene 2 hijos varones, fue como tener esa niña y decir, aquí llegó una niña, vamos a ver. Yo hablo con ella mucho y ella me dice, vale, fue lo más lindo del mundo. Es decir, fue tener esa niña, fue verte crecer, fue criarte, fue verte caminar, fue verte hablar, fue empezar desde cero, fue escuchar que me dijeras mamá sin yo pedírtelo, porque yo respetaba el lugar de tu mamá que estaba en el cielo, a la que tú le decías mamá, pero me dijo, yo nunca te pedí que me dijeras mamá, se dio repentinamente. Y ella me dice, es muy diferente tener una hija mujer a un hijo varón. Y las épocas muy distintas. Total. Me dice, yo gozo contigo, vamos a la peluquería, nos vamos de viaje, vemos la novela, la llevo a arreglarse las uñas, hacemos, o sea, me dice, esto no lo hacen los hombres varones. Y no es porque sean peores o diferentes, simplemente que tener esa niña fue muy especial y fue un camino de descubrimiento para ella en cuanto a
Ella me dice, yo no estaría viva si tú no estuvieras en mi vida. Entonces yo creo que es como esa rueda del karma donde ella me rescata a mí cuando yo tengo 2 años y me cría, y muchos años después donde yo la rescato a ella. Entonces como una vaina de dar y recibir amor incondicional. Hablemos de eso, de ese rescate, ¿vale? Porque tu abuela ha pasado situaciones de salud difíciles, un cáncer, digamos que cuando a uno le dicen cáncer uno siempre piensa lo peor, porque hay personas que milagrosamente se sanan, porque Dios es así de grande, y hay otras que definitivamente no logran combatirlo. ¿Cómo fue esa tarea de rescate, esos días tan oscuros y tan difíciles para ti? ¿Cómo fueron? Mira, Cris, yo hoy lo recuerdo con mucho amor. Creo que en los periodos de dolor, con el tiempo uno mira hacia atrás y uno puede ver el amor y las cosas lindas dentro del dolor. Cuando mi mamá tuvo un cáncer de garganta y tiroides muy agresivo, tuvo 6 operaciones, y cada vez el pronóstico era peor, el cáncer cada vez era más agresivo, tanto así que tiene hoy en día una traqueostomía, resultado del cáncer. Y yo vivía en Bogotá y pasa pandemia, debo regresarme a Cali porque no tenía trabajo, porque estaba sola, y ella fue el momento más, el pico de su enfermedad fue en pandemia, y yo digo, bueno, tengo que regresar y me voy a dedicar a cuidarla, sin decirlo textualmente, pero fue así. Y fue un proceso, Cris, donde yo me entregué a cuidarla un año, donde yo me levantaba y le hacía su comida porque no podía tragar sólido, entonces era todo licuado, comida líquida, espesa, donde llevaba 30 sesiones de radioterapia, entonces estaba todo esto en llamas, en carne viva, entonces había que ponerle la sábila, había que ponerle, no podía hablar, no podía caminar, no podía, mejor dicho. Y dije, bueno, yo creo que te puedes sanar, mamá. No sé cómo, pero creo que podemos sanarte. Entre tú y yo nos vamos a sanar. Y entonces fue empezar a ponerle cuidado a sus emociones, a perdonar, a quitar ese rencor, ese odio encapsulado en su garganta de tantos años de no poder hablar, una rabia interna, porque yo creo mucho en somatizar las emociones. Decir, mami, tienes que perdonar. Al que tengas que perdonar, a tu hijo, a tu pareja, tienes que olvidarte, no olvidarlo, pero soltarlo ya y tienes que empezar a alimentarte bien, tienes que ser consciente que el azúcar es el principal alimento del cáncer, y empezamos a hacer un montón de cosas, alimentación, estilo de vida, pensamientos, meditación, acercarte a Dios, no desde el reclamo, sino desde el perdón. Desde el perdón y desde la resignación, desde la aceptación. Esto, la resiliencia. Ajá, como, bueno, sí tengo este cáncer, sí tengo una traqueostomía, sí, pero no estoy muerta. Y mañana será un nuevo día y hay que, desde vivir el presente, un año, todos los días, yo parecía una profesora, todos los días, vamos a hacer esto, yo empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche con ella. Y llegó el momento del PET scan, que es cuando te dicen si el cáncer sigue o no. Y dije, bueno, si sigue, seguiremos. Y si no, pues ya veremos. Y ese día nos dijeron, ya no hay cáncer. Y fue un milagro. Fue un milagro y fue muy lindo. Y yo creo que, Cris, en ese momento yo entendí que las personas sí se pueden sanar. Así como te enfermas, así te puedes sanar. Porque la mente es una vaina muy loca. Vale, ¿tú en qué momento, qué lindo lo que acabas de decir, porque existe una sanación de adentro hacia afuera? ¿En qué momento tú conoces a Dios y tienes como esa luz interior que pudiste compartirle a tu mamá, a tu abuela? Yo creo, Cris, que fue en ese momento, en la enfermedad de mi mamá. Yo un día estaba tan desesperada que me acuerdo, estaba en Valle del Lili, que es la clínica donde ella la atendían en Cali, y voy a la capilla y me arrodillo en la capilla, derrotada por la vida,
llena de lágrimas y digo, Dios, por favor, sáname a mi mamá, por favor. Y no sé si has vivido estos momentos donde te erizas y sientes la presencia de Dios, de tus ángeles, de algo divino y algo espiritual que no puedes ver, pero lo sientes. Y yo dije, aquí estás. Te había buscado durante muchos años y no te había sentido, porque yo le hablaba a Dios y yo no encontraba una respuesta. Y desde ese día yo dije, sí creo en ti. Y ahí fue que empezó una transformación espiritual donde a mi manera busco y encuentro respuestas. Yo lo llamo paz divina y también lo he Sí. sentido. Lo que pasa es que eso no lo experimenta todo el mundo, sino es como, para mí, cuando tú estás tan lleno de fe, es que tú empiezas a sentirlo y a soltar las cosas y como que descansas en Dios. En ese Total. momento es como que sientes ese abrazo. Total. Bueno, en esa búsqueda de Dios, ¿vale? De pronto hablabas con tu mamá, porque es tu ángel ahí en el cielo, cerquita de él. ¿Has tenido? Hablo con ella y me responde. Hablo con ella y me responde. Ella siempre se me manifiesta con un colibrí y en momentos loquísimos y en lugares loquísimos siempre llega un colibrí aquí y se me pone aquí enfrente y nos miramos y se va. Y esto pasa desde hace muchísimos años, y yo ni siquiera hay momentos que no lo pido porque no estoy pensando en eso, cuando de repente llega y digo, ay, claro, sé que no estoy sola, sé que estás aquí. Y me hace llegar de maneras muy locas, Cris. Tú sabes que te llega por medio de una canción, en el día a día, de las personas, de familiares, de actos muy banales donde desde el cielo te llegan mensajes y desde la tierra uno envía amor. Sí. Y siempre hay mensajes. Lo que pasa es que hay gente que no lo cree, hay gente que tal vez no está preparada o simplemente no es el momento, pero yo lo siento y es una conexión directa. Qué lindo, ay, qué emoción. Vale, bueno, después de vivir esto con tu mamá, con tu abuela, ¿en tu corazón anhelabas ser mamá? Cris, yo ¿O te creo daba que sustico? sí, a mí me daba mucho susto y estuve muy peleada con la maternidad durante muchos años, donde me daba miedo crear una familia, porque me daba miedo que fuera disfuncional, como la que yo tuve. Entonces yo decía, ay no, después. Y cuando me tenía que enfrentar, nunca llegaba esa pareja, porque creo que te llegue el padre que tú quieres para tus hijos es otro tema aparte, pero es bien importante. Sí. Entonces yo siempre lo aplazaba, me daba miedo, quería, Valeria, tu carrera profesional, tus novelas, tu actuación, después la psicología, siempre lo postergaba porque me daba miedo perder también mi esencia como mujer profesional. Y creo que a veces la maternidad o el deseo de ser madre llega así, como todas las cosas buenas de la vida, hoy no lo quieres y mañana sí. Y llegó ese momento en mi vida donde con mi pareja dijimos, ¿por qué no? Y muy rápidamente, a los 2 meses de haber tomado la decisión, llega mi bebé. Quedaste embarazada. Fueron solo unas semanas, pero ¿cómo lo sentiste tú? ¿Cómo lo viviste? Ay, Cris, obviamente tú que eres mamá, desde que a uno le dan esa noticia que estás embarazada, empieza un sueño, a latir ese sueño, donde piensas día y noche en ese bebé. Entonces toda tu vida va a girar en torno a ese nuevo ser que va a llegar. Entonces en diciembre va a pasar esto, el Día de la Madre,
el cuarto, la decoración, a quién se va a parecer, va a ser niña, va a ser niño, cómo se va a llamar. Claro, empieza tu vida y todas las dimensiones de tu vida, emocional, física, social, sentimental, y se nutre de ese nuevo ser. Y un día te dicen, es que ya no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó puntualmente ahí? Porque uno tiene controles permanentes. ¿Qué pasó? No, fue muy loco, Cris. Yo tenía mi control, fuimos, mi pareja y mi mamá, los tres muy emocionados. Mi mamá, te puedes imaginar la emoción de la ecografía, y uno es muy inocente, porque uno sabe que estas cosas pasan, pero uno nunca cree que le van a pasar a uno. Llegamos y en la ecografía, en plena ecografía, yo le veo la cara a mi ginecólogo, que de hecho ha sido un ser humano que se ha portado muy bien en todo este proceso. Y yo le veo la cara de angustia. Y yo sé que algo malo está pasando. Y yo veo a Uriel, mi pareja, y le digo, amor, ¿qué pasa? Y me dice, tranquila. Y yo veo a mi mamá, No. y mi mamá me dice, vale, tranquila, todo está bien, ¿no? Pero yo ya sabía, uno sabe, uno lo siente. Sí. Y entonces él en ese momento me dice, ¿tú crees en Dios? Y le digo, sí. Espérate. Y seguía ahí viendo. Pero yo ya sabía que algo estaba mal, porque yo le vi la cara de tragedia. Y en ese momento me dice, no, dame un segundo. Sale de la habitación, del cuarto de ecografía, y entra con otro médico. Para asegurarse. Hacen la ecografía de nuevo, y el otro médico dice, no, aquí el embarazo se detuvo, no hay nada que hacer. Sale. Entonces dice, lo siento mucho, el embarazo se detuvo, si quieres cámbiate y vamos a hablarte de las 3 opciones que hay. Ay, yo iba a escucharle el corazón a mi hijo, y fue así. Me encierro en el baño, a mí se me puso todo negro, yo quería que todo el mundo se desapareciera, yo empecé a llorar horrible. Yo dije, yo no quiero salir de este baño. Mi mamá se empieza a ahogar porque con su traqueostomía. No. Entonces, vale, no, nos vemos afuera. Sale ella, porque ella tiene ahogada. una cánula que se tiene que quitar cuando está ahogada. Yo la empiezo a ver que se ahoga. No. Yo, Dios mío. Entramos al consultorio y el ginecólogo dice, el embarazo se detuvo, hay 3 opciones. La primera es que el cuerpo expulse solo, porque el cuerpo es muy sabio y lo va a expulsar, pero a veces se demora mucho y a veces hay infecciones. La segunda es darte una medicación para que lo expulses en la casa, y la tercera es hacerte un legrado quirúrgico. Un aborto. ¿Cuál escoges? Y yo así. Yo le decía a Uriel, amor, escoge tú. Y él, no, pero amor, es tu cuerpo. Es tu cuerpo. Yo así, atacada. Y yo le dije a Juan Carlos, el ginecólogo, le dije, si yo fuera tu esposa, ¿tú qué harías? ¿Qué te dijo? Y me dice, un legrado. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque a veces es muy traumático estar en la casa perdiendo 5 días expulsando lo que iba a ser tu hijo. Uy, no, dolorosísimo. Doloroso, aterrador. Entonces yo dije, ok. Y ese mismo día salí a las 10 de la noche y ya no estaba embarazada. Entonces, claro, es un proceso bien. Varias preguntas, vale. ¿Tú en ese momento cuánto tenías de embarazo? 8 semanas. 8 semanas. ¿Qué es que el embarazo se detuvo? ¿Cómo así que el embarazo es la primera vez que yo escucho que el embarazo se detiene? ¿Cómo así? Cris, yo también. Es decir, no sigue creciendo. ¿Por qué? Porque pasa un montón. Hay abortos que son porque el embarazo se detuvo, porque el corazón dejó de latir, porque viene con una malformación, el cuerpo lo expulsa. Y lo que, desde que sucedió esto hasta hoy, he tratado de dejar de buscar el por qué, porque eso te enloquece. Claro. Porque uno es, ¿por qué? O sea, ¿Por no qué? hay no hay una diferentes explicación. causas
hay diferentes causas, pero en ese momento no, o sea, no hubo una explicación tampoco, los médicos tampoco supieron qué Pero pasó. tampoco la hay, Cris. Es O decir, sea, son varias las causas, pero nunca te van a dar una respuesta, es que pasó por esto. Lo único que te dicen en la gran mayoría de pérdidas gestacionales antes de las 20 semanas es, no venía bien y la naturaleza es tan sabia que algo pasa. Pero no hay, es decir, no hay una causa de, es que pasó esto porque el gen de Uriel o el gen de Valeria y el óvulo. No, pasa y pasa un montón. Es decir, ya que me he estado informando, 1 de cada 3 embarazos se pierde. Otro ginecólogo me decía, si estás embarazada, yo a mis pacientes les digo, no te emociones, cálmate, que la gran mayoría se pierden. Entonces, a lo que voy con la inocencia de cuando uno queda, porque muchas mujeres quedan embarazadas y tienen sus hijos, porque hay una triada que es embarazo, parto, nacimiento, sí. que casi siempre sucede así. Bueno, casi siempre no, estamos viendo que no. Y cuando no pasa así, hay un montón de mujeres que vivimos esto y que es un duelo muy silencioso. Nadie habla, es que por eso te decía que el embarazo se detuvo, ¿cómo que el embarazo se detuvo? Es un duelo silencioso, es un duelo donde la sociedad espera que estés bien, es un duelo donde solo tú sientes la pérdida física, es un duelo que a la gente le da pena hablar. Mi mamá, yo le decía, mami, yo quiero hablar de esto, porque es que hay muchas mujeres que pasan por esto y les toca sufrir en silencio. Me decía, vale, no, ¿cómo vas a hablar de eso? Claro, yo la entiendo. Me decía, en mi época, perder un bebé era que tú estás mal y tú tienes un problema como mujer, porque no fuiste capaz de llevar a término un embarazo. Claro, y hay esposos que tampoco lo entienden. En este momento yo creo que la sociedad ha cambiado un poco en eso. Sí, aunque yo te voy a decir, Cris, el duelo es un duelo solitario, Sí. porque el hombre no vive la pérdida física. Y el hombre es muy práctico. En su vida el hombre es más práctico de, bueno, lo volvemos a intentar y ya tendremos otro hijo. Pero uno es como, sí, bueno, lo podemos volver a intentar, pero este hijo, yo quiero llorar a este hijo, yo quiero hablar de este hijo, para mí sí existió, yo lo tuve, pero para la sociedad y el mundo no. Entonces es, entre menos semanas tengas, menos dolor tienes derecho a sentir. Uh-huh. Entre menos semanas tengas, tu duelo es más de una manera invalidado porque, ay, no pasa nada. Sí, y no nació, tranquila, tampoco lo tuviste tanto tiempo ahí. Sí. Entonces es un duelo muy silencioso, doloroso y un tabú. En nuestra sociedad en el siglo XXI, sufrir un aborto es un tabú. A las mujeres les da pena, miedo, no sé, y la gente responde de una manera muy violenta a la pérdida de un bebé. Lo que te dicen es como, ya vas a poder tener otros, o, ay, mi vecina tuvo 5 abortos. O, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Y uno solo dice, pucha, ok. ¿En qué momento, qué pasó contigo que decidiste hablar, Vale? ¿Por qué decidiste decirle a tu mamá, voy a hablarlo? Me doy cuenta que nadie lo habla. Tú empezaste a buscar información de cómo sanarte. ¿Qué pasó en tu interior? Cris, yo ahorita estoy cursando 9º semestre de psicología y yo siento que tenía la responsabilidad de hablarlo para ayudar a las mujeres que están pasando esto. Es decir, ¿cómo me iba yo a quedar callada sabiendo lo difícil que es? Porque de verdad es para enloquecerse. Yo no lo sabía que iba a ser tan duro, pero yo decía, ¿cómo me voy a quedar callada si mi ginecólogo me decía, yo hago legrados 2, 3 por día? Uy, no. Es decir, pasa todo el tiempo y entonces todo el mundo, a mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasó y pero empezaron a llegar un montón de mujeres que me decían, a mí me ha pasado y yo dije, yo necesito ayudar a las mujeres. No sé cómo voy a hacer para salir de aquí, pero lo voy a hacer porque obviamente
lo superaré de alguna o de otra forma, pero no podía quedarme con ese guardado sabiendo que pues mi profesión está dirigida a ayudar a sanar los corazones de la gente, entonces tenía que hablarlo y generar esa empatía y decir, bueno, yo sé lo que sientes, vamos para adelante. Te entiendo. Podemos hablarlo. Hoy, ¿cómo te sientes, Val? Cris, es muy reciente, esto pasó hace 1 mes y medio. Claramente hay mucho dolor, estoy transitando un duelo, no lo he superado, claramente, no quiero decir que lo haya superado, es un proceso, es un camino, hay días buenos y hay días malos, como con los duelos. Cuando uno pierde a alguien, es así, hay días donde uno se acuesta y dice, ay, hoy no estuvo tan mal. Y hay otros días como el domingo que fue el Día de la Madre, donde pues estás destrozado y tienes que seguir, no hay de otra. Creo que va a llegar un momento donde uno pueda recordarlo sin tanto dolor y donde puedas decir, estuve embarazada, ya. Vale, en algún momento de esta historia te devolviste en el tiempo, quizás pensaste en por qué, o sea, como está pasando otra vez, mi mamá se fue, todo, o sea, todo está en torno a la maternidad. Cris, muy loca tu pregunta. Mi madre muere cuando yo tengo 2 años, mi hijo muere cuando tiene 2 meses de vida. Yo hice un trabajo de entender y de decir, bueno, esto no es casualidad, porque para mí nada es casualidad. Esta pérdida llega a mi vida para yo sanar un trauma, que es el trauma de la pérdida y del abandono. Para sanar con este dolor que trae esta pérdida, para sanar ese abandono de mi madre. En forma de karma y en forma de una situación traumática. Lo descubrí con mi terapeuta, lo descubrí con mi intuición y llega para sanar ese ADN y que el bebé que llegue sin esa memoria de pérdida y de abandono, tanto por mi mamá como por mi papá, porque es la única manera de uno sanar esos traumas con el dolor y con este tipo de episodios en la vida. Entonces yo entendí que fue para eso, lo estoy viviendo y lo estoy procesando, pero claro que sí. Por eso no dejé de preguntarme ¿por qué? Claro, ya está la respuesta, Alma. Y fue también doloroso decir, ay, ¿es en serio? Pero bueno. Claro, sí, pasan tantas cosas en la vida que uno no lo tiene presente, pero cuando las cosas se repiten y es Claro. todo en torno a ¿cómo está tu mamá? Porque me imagino la ilusión de ella, Ay, ¿cómo está claro. tu pareja? Luego te mando el video cuando le cuento que voy a ser mamá. No, ese video lo voy a guardar para siempre en mi corazón porque si vuelvo a quedar embarazada no, será diferente, desde otro lugar, no desde la inocencia y desde esa ensoñación, sino desde, bueno, no sé si sabes este sentimiento de cuando llega una crisis, llega con toda. Sí. Y entonces no es solo la pérdida, entonces mi mamá se enferma y mi pareja tiene una lesión en la columna y llega todo junto y como a mover un montón de cosas y de enseñarte, de decir, no todo es como tú quieres, no todo es como quieres. Ella está muy triste, evidentemente, pero ella es una roca. Es decir, con su enfermedad me demostró que es la persona más fuerte y valiente del mundo. Entonces ella es, vale, vamos para adelante. Yo sé que estás mal, pero vamos para adelante. Y con ilusión también del futuro, de lo que venga, porque sentarse a llorar está bien hasta que te toca pararte y seguir.
porque no Te tienes de desahogas, otra. Te desahogas, pero Mm. tienes que seguir. Sí. Y está mejor ahora, en este Ah, momento. en este momento está bien. ¿Y tu pareja? Yo creo que él ha vivido el duelo desde otro lugar, muy silencioso. Yo creo que el hombre en las pérdidas gestacionales vive el duelo súper diferente a la mujer, porque él tiene que ser la roca para uno. Y yo digo, ¿en qué momento se desahogará él? ¿En qué momento pensará en nuestro bebé? ¿En qué momento llorará? Claro. Ahí vamos. Tú tienes la capacidad de hablarlo, de salir, de decirle a tu comunidad y al final como Sí. que hablarlo con todas las mujeres que te dicen estoy pasando por lo mismo. Claro. Y empiezas en el aprendizaje y en medio de todo los conocimientos que tienes estudiando esta carrera, pero Porque hay yo personas que sí no. pienso que para uno sanar, uno tiene que hablar. Claro, yo Todo estoy el contigo, día. de acuerdo. Entonces yo todo el día me duele, qué triste, todo el día. Y sano, y voy a terapia, y se lo cuento a mi terapeuta, a la amiga, aquí, a mi mamá, vuelvo a hablar, veo TikTok, al ginecólogo, a todo el mundo. En cambio los hombres son No, callados. sí. Y no tienen su amigo como uno que Claro. llama a las amigas y les dice, hey, me siento así, veámonos, lo que sea. Ellos son más reservados, no sé. Claro. Sí, más. Viene también de una vaina muy machista, yo creo, patriarcal, de Sí, generaciones. somos los fuertes. Exacto, pero yo sí, a mí siempre he sido así y me ha salvado de hundirme en el hueco. Hazle la terapia tú en tu casa, ponlo a hablar para Sí. que se desahogue. De pronto, sí, sabes, Juan Felipe, mi esposo me decía, Cris, es que tú te has dado cuenta, tú eres mi confidente, eres mi amiga, eres mi amante, mi mujer, todo, la mamá de los niños, todo lo resuelves. Pues yo no tengo, me dice, tengo mis amigos obviamente, pero no hablo así como tú hablas con tus amigas, que uno de Claro. verdad suelta todo. Todo. Pero ellos no. Entonces, de pronto tú, que tienes todos los conocimientos, hazle una terapia en casa. Él me que dice, puede funcionar. no me para hagas él. terapia, Valeria Hazle Galvis. la terapia. No me hagas terapia. Yo no soy tu paciente. Qué pecado. Sí, Pero de total. pronto le dices, sí, me lo recomendaron porque te va a servir para desahogarte. De pronto sí, pues con la única persona, con la persona que más confianza tienes contigo. No, Entonces, y es decir, qué yo mejor creo con quien que uno confía. una de las grandes decisiones y de las más importantes que uno toma en la vida es escoger a tu pareja. Porque es tu Fundamental. terapeuta, tu confidente, tu amigo, tu roommate, tu cocinero, o sea, todo. Y creo que al escoger esa pareja o te hace brillar o te opaca. Sí, Y en estos momentos de crisis es donde se ve de qué está hecha esa relación. claro. Tú necesitas esa fuerza, necesitan apoyarse mutuamente. Vale, después de todo esto, ¿con qué sueñas? ¿Quieres volver a ser mamá? Sí, Cris, yo creo que sí. Evidentemente es un proceso de sanar, Soltar, dejar. soltar, dejar ir a ese bebé y entender que todo pasa con un propósito divino. Pero creo, tú me lo dirás, tener una familia es muy lindo, Divino. ¿no? Es el tesoro que uno tiene. Es como que tienes tu compañía, tienes tus partners ahí para todo. Llegar a tu casa. Todo, exacto, tu lugar seguro, la alegría de ellos es tu alegría, ya tú no piensas en ti sino en ellos todo el tiempo, estás pensando ya no por 2 sino por 3 o por 4 o por 5. Exacto, entonces demasiado creo lindo. que es una etapa que sí quiero vivir, donde no soy solo yo y donde no solo somos los dos, sino también trascender en el amor, en la fe, en muchas cosas que tal vez solo te da crear una familia. A ver, estoy supremamente de acuerdo con la gente que no quiere hijos. Yo también fui una mujer que no quise hijos durante muchos años. Ujú. Estoy de acuerdo con que una familia puede ser yo con mi perro. Pero bueno, creo que todo pasa por algo y todo se va a ir dando. Y cuando tenga que llegar, llegará. Sí, Dios es perfecto. Sí, exacto. Tengo una pregunta para cerrar esta charla tan linda y es, vale, a lo largo del tiempo, ¿en qué te dicen que te pareces a tu mamá, a las personas que la conocieron? Que dicen, aquí la estamos viendo y que tú quieres conservar eso de tu mamá y que quieres proyectarlo quizás cuando vuelvas a ser mamá. Mira que es muy, muy loco porque yo ya tengo 13 años más de la edad que ella, cuando ella murió, pero siempre me dicen, eres igualita.
físicamente eres muy parecida Sí. y emocionalmente te pareces en esa resiliencia, esa perseverancia, esas ganas de salir adelante, esas ganas de soñar en grande. Ella quería ser esto, quería hacer lo otro, quería aparecer en televisión. No. Sí, ella quería ser actriz, quería modelar, quería... Sí, y entonces yo estoy cumpliendo sus sueños No lo puedo creer. a través de muy loco, ¿no? Yo a través de Valeria, Marisol está cumpliendo sus sueños. Así lo veo yo. Entonces, sí, creo que de esa resiliencia de la que hablábamos, creo que es lo que más está en mí, de ella. Qué lindo eso. Yo, ¿por qué pasará esto? Tú que eres psicóloga, por favor, averígualo, me lo explicas. Porque imagínate que mi mamá, ella es administradora de empresas y ella quiso ser periodista y la periodista soy yo. Y a mí me gustaba el periodismo, me encanta, me apasiona, pero cuando yo tenía que decidir, yo decía, o soy periodista o quiero ser bailarina. Y mi hija ama bailar. ¿Por qué pasa Ay, esto? no, No, es que me ¿en das calofrío serio? escucharte. Me haces el favor y me averiguas eso y me lo cuentas, vale. Tú que estás metida en ese mundo. A Cris, yo creo que Me das calofrío. sí, es algo más, yo creo que va más allá de nuestro entendimiento, No. ¿sabes? Es como esas formas de uno sanar. No, es increíble esto. Es increíble. Y cuando me lo contaste, yo como que me vi en un espejo. Qué loco. Sí. Es increíble esto. Bueno, yo no pude, hazlo tú, pero Sí. de una manera muy inconsciente todo. Es que yo creo que si se preparara no saldría Sí, sí, así, no y uno sale sin nada. saberlo. No sale nada, claro. Sí. Pasa con, digamos que son pasiones. ¿Y tu que hija uno es bailarina? ama bailar, ama. O sea, es todo lo que yo le digo a mi amor, y cuando grande quiero ser bailarina, mamá, yo quiero bailar, y yo decía, yo no puedo ser, no, o sea, no puedo creer esto, Sí. no puedo creer lo que veo, lo que vivo, porque ella es todo el tiempo 100% música, el baile, y te está hablando y se está moviendo, y ahora que tú me cuentas esto, Sí. que tú llegas a la televisión, ¿y cuándo lo supiste? ¿Cuando llegaste a la televisión? No, yo lo supe hace muy poco, porque yo... O sea, tú no sabías. Yo estuve alejada de la familia de mi mamá 30 años y me vengo a reencontrar con la familia de ella hace 2 años, cuando estaba grabando Class 95. Y me dice su hermana, o sea, mi tía, es que Marisol quería todo lo que tú estás haciendo en este momento. Entonces ahí fue que empecé, yo... ¡ah! Claro, mi papá me lo cuenta, pero mi papá te lo cuenta desde la pareja, nada como la hermana, la mamá. Claro que la vieron crecer, Claro, desde soñar. chiquita. Exacto. Entonces me di cuenta hace muy poco y dije, wow, bueno, estarás orgullosa En en honor. el cielo. En honor a ella todo esto. Sí, ahora. muy lindo. Ay, qué lindo, madre. Amé conocerte, amé Ay, gracias, escucharte. Cris. Quiero agradecerte la confianza y este gran mensaje que nos dejas hoy Gracias, aquí. Cris, por invitarme. Yo feliz, en serio, que no sea la última vez. Esta es tu casa. Gracias. Gracias.